En este video vamos a hablar un poco sobre lo que fue el impresionismo y el postimpresionismo. Hablaremos sobre su origen, algunas de sus características más relevantes y de algunos de los artistas que más destacaron en esta época, así como también hablaremos sobre algunas de las dificultades o críticas que tuvieron dichos artistas que formaban parte de este movimiento. Impresionismo. Nació en París entre 1860 y 1870 como una reacción contra el pasado, en donde los pintores habían trabajado dentro de estudios y ahora salían al aire libre viendo los contrastes violentos de luces y sombras, donde lo iluminado brilla más y la oscuridad no es uniforme. Los impresionistas solo confían en lo que sus ojos ven y también se dejan influir por el pensamiento positivista, ya que lo que el ojo ve son puntos de color llenos de luz y de atmósfera, elementos cambiantes que motivan al aspecto fugitivo de las formas. Lo único que buscaba es captar lo momentáneo y lo cambiante, es por ello que su pintura sea muy rápida y sin retoques. El resultado enfadó mucho al principio al público, pues todo el cuadro parece un boceto, pero ahora esta se presenta en su totalidad como algo indeterminado, porque se trata de no perder la inmediatez de la primera impresión visual. Los últimos descubrimientos de Chevreul en la primera mitad del siglo XIX decían que los pigmentos ya no se unen en la paleta, sino que se aplican directamente. Es decir, si se quiere pintar un morado, se yuxtaponen una pincelada de rojo y otra de azul. Toda la base del colorido impresionista está formada por primarios y binarios. Es por ello su luminosidad y la ausencia del negro, que se sustituye por tonos fríos para las sombras. Es así como el artista lleva al lienzo simplemente lo que tiene delante, ya sean paisajes, ambientes e interiores, y así como descubrieron que la luz y el aire son más importantes que el tema. Con esto surge un nuevo espacio pictórico que carece de profundidad y de volumen, pero que incorpora encuadres diferentes que son derivados tanto de la fotografía como de la estampa japonesa, los cuales rompen con lo establecido. La fotografía proporciona puntos de vista inesperados e inaccesibles para el ojo humano, mientras que los grabados japoneses reemplazan los temas orientales por otros populares y despreciados por estos motivos en su lugar de origen, tienen una gran acogida en Europa. Aunque no es la primera vez que los artistas occidentales miran al oriente para inspirarse, pero lo que realmente impacta en el ángulo japonés es una vista oblicua desde arriba con el horizonte en la parte superior del cuadro. Los artistas italianos lograron reproducir científicamente el mundo visible con la perspectiva lineal y con la perspectiva aérea. Sin embargo, los impresionistas logran una apariencia plenamente visual en su lucha contra lo académico, que es análoga a lo que emprenden los ingenieros con la arquitectura en hierro. Es por ello que organizan en 1874 una exposición de artistas independientes donde un crítico acuña despectivamente el término impresionismo, pero tiempo después el impresionismo es aceptado por la mayoría y conoce el triunfo y queda como un modelo para otros movimientos futuros. Edouard Manet no pertenece al grupo impresionista, pero se le considera su precursor, ya que gran parte de su formación la recibe copiando obras de Louvre y basándose en los antiguos maestros se propone ante todo ser sincero. Esto le lleva a plantear el cuadro de un modo distinto, ya que su gran novedad es el abandono del claroscuro, es decir, el modelado a base de paso sutil de la luz a la sombra. En el caso del rayo de luz, no inciden en las formas para destacar las que sobresalen y dejan penumbra las entrantes. Esto porque al aire libre y a plena luz del día no vemos las cosas con volumen, ya que sus formas se conciben como zonas planas de color en donde la luz, que penetra todo, no se distingue de la sombra. Los asuntos son a veces muy atrevidos e incluso incongruentes. Esto manifiesta su desdén por el carácter narrativo de la obra de arte y provoca el escándalo entre la opinión pública. Ideológicamente, según Manet, ser de su propia época y no, como hacen Millet y Courbet, en dejar constancia de los sucesos y gentes de su tiempo. Los criterios que él aplica al cuadro figurativo son trasladados por Claudio Monet al paisaje. Poco antes del estallido de la guerra franco-prusiana, viaja a Londres, donde estudia las obras de Turner y Constable. Posteriormente, de vuelta en Francia, se instala en Argenteuil, rica ciudad industrial a las orillas del Sena, donde comienza su etapa completamente impresionista, en la que pinta muchas vistas fluviales desde su famoso estudio flotante, el cual trata de un pequeño barco equipado como taller para observar directamente los cambios de la luz que producen en el agua. La gran aportación de Monet es captar la sensación visual en el paisaje, fundamentalmente acuático, pero también incorporando elementos propios del ambiente industrial, como el ferrocarril y los puentes. En sus obras desaparecen los perfiles, todo se realiza a partir del color. Básicamente lo primero que captamos no son las formas de una montaña, de un cielo o de un árbol, sino trocitos coloreados. Esto es lo que él pinta, pues quiere ser lo más fiel posible a lo que ve. Él rechaza también la profundidad, ya que no solo elimina el primer término, sino
sino también incluso el último, porque lo único que le interesa son las variaciones atmosféricas que él denomina instantáneas. Él destaca por su gran capacidad para captar las gradaciones cromáticas más sutiles que transmiten las variaciones de luz. Por otra parte, Edgar Degas, que pertenece a la generación de Manet y apoya la mayor parte de sus objetivos, se mantiene un tanto apartado del grupo impresionista, ya que él expone con ellos y comparte la falta de sentimiento y el sentido de la actualidad, y no le interesa el paisaje, sino la vida urbana, ya que sustituye la pintura al aire libre por la del taller. Degas extrae sus temas, entre los que se encuentran preferentemente la mujer, siempre con posturas informales en sus quehaceres domésticos, y sobre todo en sus actuaciones o ensayos como bailarinas. Él siempre las representa con objetividad, como si ellas no fueran conscientes de que el pintor las observa. La inquietud de Degas culminaron en Auguste Rodin, quien ya adoptaba la naturaleza como punto de partida, por lo que toma los sentidos anímicos del hombre, que se perciben en la realidad. Para esto desechó los principios académicos e introduce un método de trabajo no habitual. Permite que sus modelos caminen libremente. Cuando realizan un movimiento que les interesa, estos se detienen para poder realizar con el barro el boceto. Este modelo en barro es importante como apunte rápido, que apresa lo que se mueve, por lo que considera todas las facetas en el cuerpo humano, y así obliga al espectador a conectar unas vistas con otras. Para Rodin, la profundidad consiste en que las figuras nazcan desde su propia masa, surgiendo de dentro a fuera. Para lograr esto, en sus obras estudió la luz en función del emplazamiento de la obra, haciéndola incidir en las superficies rugosas y chocando con los perfiles sobresalientes, al igual que amontona las figuras hasta llegar a disolverlas, de manera que solo adoptan la posición que determina la pasión que la domina, y cada uno de sus músculos refleja el impulso del alma. El post-impresionismo. Hacia 1880, un grupo de pintores insatisfechos por la máxima descomposición formal del impresionismo deciden abandonar París en busca de otros lugares, con el propósito de reconstruir nuevamente la realidad, pero sin copiarla servilmente. Paul Cézanne se retira a Aix, Provenza, con el único interés en la pintura como tal, y con el objetivo de no captar rápidamente la sensación visual, sino pensar para elaborar la realidad, lo que no significa imitarla. Para ello retoma de maestros clásicos como Poussin el equilibrio compositivo y el volumen y la profundidad. Con el color intenso de los impresionistas, Cézanne crea formas geométricas elementales que, según él, la naturaleza se basa en ellas, al igual que concibe el cuadro como una unidad estructural en donde el orden está garantizado gracias a las formas sólidas. Para ello acusa liberamente los perfiles a través de líneas oscuras también de color, al igual que las distorsiones intencionadas por las que algunas superficies tienden a inclinarse hacia arriba. El volumen se obtiene gracias a las sombras basadas en simples contrastes de colores. Para la profundidad juega con los tonos cálidos y fríos. Vincent van Gogh se instaló en Provenza, donde desarrolló la pintura al aire libre, y se centra en el paisaje, donde busca la inestabilidad. Van Gogh aporta un nuevo estilo que hace del color el auténtico protagonista. Si para él el color construye el volumen y la profundidad, para el holandés tiene una gran carga emotiva, como lo expresan en sentimientos humanos, razón por la cual construye la raíz del expresionismo, sin pretender como Cézanne reproducir la naturaleza como es. Por ello transmite la angustia, la tristeza y la soledad que padece durante su corta vida, llevándolo así a fijarse en todo lo cotidiano, y de ello se extrae una matriz dramática a través de las manchas de color intensas que trascienden en la realidad. Paul Gauguin es un pintor de vocación tardía. Inicia su carrera en 1883 y entiende el arte como una actividad religiosa. Más tarde se traslada en 1886 a Bretaña, donde la fe forma parte de la vida cotidiana. Pero a pesar de ello, lo que verdaderamente a él le importa es sacar a la luz experiencias inexplicables desde los sentidos, pues pertenecen al ámbito del sueño y la imaginación. En 1891 se establece en Tahití, convirtiéndose en un nativo más. Por ello sus temas preferentes ahora son los indígenas, pues en ellos busca resaltar la pureza a través de gestos simples y miradas profundas. Gauguin busca la máxima simplicidad, por ello utiliza líneas para los contornos, las grandes manchas de pinturas fuertes y el espacio plano de manera incide para la formación del fauvismo. A principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, el simbolismo se convierte en un movimiento de carácter subjetivo que rechaza al impresionismo y recurre a la fantasía
para no tener que partir del exterior ni del interior, de los sentimientos e ideas de un artista. Henry Lautrec sobresale en el nuevo arte del cartel, que surgió en el mundo publicitario y bajo la influencia japonesa, que sirve de la litografía. Esto consiste en dibujar directamente con lápiz, la pluma o el pincel sobre la superficie plana de la plancha de piedra, y también de esta manera es más fácil colocar imágenes y palabras. Así entonces, a principios del siglo XX, las litografías se utilizaban en ilustraciones de periódicos. En conclusión, nos dimos cuenta cómo es que el impresionismo se opuso a los principios tradicionales y académicos del momento, y no se detuvo hasta lograr ser aceptado. Este mismo rescata aspectos de la realidad que habían permanecido en segundo plano, como la luz y el color. En cuanto al posimpresionismo, se preocupó por captar también la expresividad de las cosas, mostrándose a sí mismo en contraposición al impresionismo, ya que a pesar de tomar algunos elementos de este, también rechazaba muchas de sus limitaciones.